Bienvenidos fluidomanos. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre la tensión superficial. Quiero recordarles que en el anterior video surgió una pregunta y era cómo se analiza la tensión superficial para una burbuja de jabón o una gota, ya que pues iniciamos ese video mirando la geometría de la gota de mercurio y una gota de agua. Esta pregunta es un clásico en todos los libros de mecánica de fluidez y seguramente podrás encontrar la pregunta en cualquier libro. Sin embargo, lo que quiero proporcionar en este video es un detalle de la física y de la matemática de lo que está sucediendo para que tengas un mejor entendimiento. También quiero recordarles que tenemos una pregunta pendiente del anterior video y es qué efecto tiene el ángulo de contacto que tenía con la superficie de la mesa o con cualquier otro sólido que estuviera en suspensión en el límite o en la superficie del fluido. Sin embargo, esa pregunta no la voy a responder en este video, lo haré en uno próximo y nos vamos a concentrar exclusivamente en la primera pregunta. Para responder esa primera pregunta, lo primero que vamos a hacer es plantear una gota de agua totalmente esférica y perfecta. Y como ustedes ya saben, la tensión superficial se ubica en la interfaz del fluido y es la que evita que el fluido se riegue o se expanda o mantenga esa geometría. Para realizar el análisis, lo que debemos hacer es partir esa gota por la mitad para desglosar y comprender mejor la fuerza de la tensión superficial, que está dibujada de la siguiente manera. Noten que como cuando hablamos de una gota de agua, eso significa que está completamente llena de un fluido, es decir, de agua. Y eso significaría que al romper la gota por la mitad, como lo hemos hecho con esta línea blanca, eso significa que nuestra tensión superficial, es decir, la fuerza que proviene de la tensión superficial, va a estar ubicada en todo el perímetro de esta circunferencia. He dibujado bastantes flechas amarillas para indicar su ubicación, pero esto no quiere decir que equivalen a 5 o 10 fuerzas en ese sistema. Realmente lo que significa es que hay una sola y que se ubica durante todo ese perímetro de la gota. Ahora lo que sigue es plantear las fuerzas que están envolviendo a esta gota. Vamos a tener, si nosotros planteamos que la gota se encuentra en la atmósfera, es decir, que se encuentra al aire libre, es prudente que esté sometida a una presión atmosférica. Eso es bastante lógico. Sin embargo, como vamos a iniciar desde una sumatoria de fuerzas, es decir, desde un balance, no podemos plantear la presión directamente. Lo que vamos a hacer es plantear una fuerza atmosférica que proviene del peso de las capas de aire de la atmósfera. Pero, si ustedes notan acá, tenemos que nuestra fuerza superficial y nuestra fuerza atmosférica todas van en sentido negativo, es decir, hacia abajo. Y eso significaría que debe existir otra fuerza que pueda ejercer un equilibrio para estas dos cantidades. Y esa va a ser una fuerza de fluido que se encuentra en el interior de la gota y que proviene de la presión del fluido que está dentro de esa gota. El siguiente paso que vamos a realizar es plantear nuestra sumatoria de fuerzas, nuestro balance. Y como ustedes ya saben, vamos a definir que todos los vectores que estén apuntando hacia arriba van a ser positivos y todos los vectores que estén apuntando hacia abajo van a ser negativos. Por lo tanto, la expresión nos va a quedar que la fuerza del fluido menos la fuerza de la tensión superficial menos la fuerza atmosférica va a ser igual a 0. El siguiente paso que tenemos que hacer es plantear esos términos de fuerza con términos geométricos, ponerlos en función de área, volumen o longitud. Y para eso quiero recordarles dos definiciones. La primera y la más importante respecto a este tema es que la tensión superficial es una fuerza sobre una longitud. Y esa longitud, como ya les había mencionado, es la ubicación de la tensión superficial, que en este caso se va a encontrar en todo el perímetro de esta parte que ustedes están visualizando. Y tenemos otra definición y es que la presión es igual a una fuerza sobre área. Cuando reemplazamos estas dos definiciones dentro de esta ecuación, nuestra ecuación va a quedar de la siguiente manera, donde tenemos que la presión del fluido por un área menos la tensión superficial por una longitud menos la presión atmosférica por el área igual a 0.
Ahora lo que viene es identificar esas áreas. ¿Cómo podemos saber cuál es esa área que se está planteando acá? Bueno, aquí tenemos que recordar que cuando hablamos de fuerzas existen varios tipos de fuerzas. Les he hablado de fuerzas normales, les he hablado de fuerza cortante. También existe una fuerza de línea, que es como la que tenemos acá, que es la tensión superficial. Y la presión está asociada a una fuerza normal. Y por lo tanto eso significaría que el área debe ser perpendicular a esa fuerza que se está aplicando. Si no tienes claro este tema, pues te invito a que mires este video que hicimos en la parte introductiva del curso de mecánica de fluidos, donde explico todos los tipos de fuerza y cómo identificar las áreas y cuáles son sus efectos. Bueno, continuando con este análisis y reemplazando el área, que en este caso, como debe ser perpendicular, va a ser todo este círculo que ustedes están visualizando acá, va a quedar de la siguiente forma, donde vamos a tener que el área va a ser pi por radio al cuadrado. Y, como ya lo habíamos mencionado, la longitud vendría siendo el perímetro de esa misma circunferencia, que vendría siendo 2πr. Tendríamos toda la expresión como lo están viendo acá. Ahora, lo que vamos a hacer es agrupar términos. Tenemos que esta área de acá es exactamente a esta misma área de acá. Y cuando hacemos eso, nos va a quedar que la presión del fluido va a ser menos la presión atmosférica multiplicado por esa área, y pasamos este término al otro lado de la ecuación y nos va a quedar positivo. El siguiente paso es cancelar algunas variables y algunas constantes, como por ejemplo podemos cancelar el radio que se encuentra en la parte derecha y podemos cancelar la constante pi para tener una expresión de esta forma. Pero noten que he cambiado, como acá tenemos una diferencia de presiones, tenemos la presión del fluido menos la presión atmosférica, eso es una diferencia de presiones y lo podemos representar como un delta P, como un cambio de presión que se está dando en todo este sistema, para finalmente deducir que ese cambio de presiones se debe a la tensión superficial dividido por el radio. Quiero que noten algo muy importante desde el punto de la física, y es que si el radio aumenta o disminuye, va a generar un cambio acá en ese delta P. Si aquí tenemos que el radio es muy pequeño, eso significaría que el delta P tiene que aumentar. Y si nos devolvemos a la definición de delta P, que es esta que tenemos aquí, vamos a encontrar que alguna de estas dos variables tiene que aumentar. Como ustedes ya saben, la presión atmosférica no va a aumentar debido a que es una constante que hemos definido y que se debe al entorno del ambiente. Eso significaría que al disminuir el radio de la burbuja, lo que pasaría es que la presión del fluido debe aumentar para mantener el equilibrio de todo este sistema que hemos definido. Bueno, ahorita lo que vamos a tratar es una burbuja y vamos a ver cómo hay ese cambio, cuál es la diferencia respecto a la gota. Lo primero que ustedes van a notar de una burbuja es que el interior de la burbuja va a estar totalmente vacío. Eso significaría que vamos a tener dos tipos de película, tal como lo vimos en el anterior video, que había un experimento. Eso implicaría que la tensión superficial va a tener dos ubicaciones importantes. Una exterior, que vendría siendo todo este límite que ustedes están viendo, y vamos a tener una interior, que estaría reflejada con estas flechas verdes. Eso significaría que va a aumentar la fuerza proveniente de la tensión superficial. Y de la misma manera que lo hicimos con la gota, vamos a plantear una fuerza de fluido, que es la que me va a equilibrar el sistema respecto a la fuerza que proviene de la atmósfera. Cuando planteamos nuestra sumatoria de fuerzas, noten que lo único que ha cambiado es este 2 que tenemos en esta parte de acá, debido al vacío que se está presentando. Pero cuando comenzamos a desglosar la ecuación de la misma manera que hicimos anteriormente, vamos a encontrar que planteamos que el radio es igual para estas dos fuerzas superficiales. Su magnitud son iguales, sin embargo la ubicación es totalmente diferente. En los libros
o los análisis que se suelen hacer, se desprecia que el grosor de esta película es bastante significativo, es bastante pequeño, es de la escala de nanómetros tal vez o de micrómetros, y que por lo tanto mantener el radio constante no va a afectar la solución o no va a afectar el resultado. Por esa razón es que mantengo el mismo radio. Y si continuamos con nuestros análisis, vamos a encontrar que lo único que ha cambiado en nuestra expresión es el 4 que tenemos en esta parte de acá de la ecuación, donde eso significaría que la tensión superficial o en el equilibrio del sistema que estamos evaluando es más fuerte para una burbuja debido a la doble capa que se tiene que para una gota de agua. Y eso se ve reflejado exclusivamente en el 4, como cambia respecto a este 2, ya que la expresión es muy similar. Bueno, fluidómanos, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse. Recuerden que tenemos una pregunta pendiente respecto al ángulo de contacto para entender cuáles son los efectos que genera la tensión superficial y cuál es el papel de este ángulo. Va a ser muy importante, sobre todo para identificar cuando un fluido moja, cuando no moja y cuando hay algo que se llama ascenso capilar. Nos vemos en una próxima.